Y eso fue lo que dijo Pablo. Cuando viene un indocto, un incrédulo y los escucha a ustedes hablando lenguas, y de pronto él oye que el Espíritu Santo toma a alguien por allá que está hablando lenguas y lo oye hablar las maravillas del Eterno y le da una palabra a él que no tiene nada que ver ahí en su idioma, pero él está entendiendo. El que está hablando queda sin entendimiento porque está hablando lenguas, pero el que está ahí llegó y ¡pum! El Espíritu Santo le dio un mensaje a través del que está hablando lenguas porque lo entendió en su propia lengua. Entonces dice Pablo que esa persona teme y reconoce que el Señor está ahí en ese lugar. Por ejemplo, si alguno de ustedes se pone a hablar en lenguas, usted no entiende lo que está hablando, porque dice la palabra que el que está hablando, que su mente queda sin fruto. Por eso es que algunos de ustedes no hablan lenguas, porque tratan de entender lo que están hablando. Y por estar preocupados por entender lo que están hablando, piensan que es del diablo, piensan que eso no es del Eterno, se bloquean y no hablan lenguas. ¿Quién le dijo a usted que necesariamente las lenguas usted las tiene que entender? Pablo dice que el que habla en lenguas no entiende nada en la mente. Dice Pablo, hable, porque el que habla lengua por el Espíritu habla. Dice Pablo, no impidáis el hablar en lengua, porque es una experiencia bonita, porque el espíritu de la persona se edifica, pero su mente queda sin fruto. Pero si viene una persona de afuera y oye hablar a esa persona en lenguas, que él no está entendiendo el que las está hablando, pero el de afuera entiende que hay un mensaje para él, pues la persona dice, wow, ¿qué está pasando en este lugar? Porque esa persona me está dando un mensaje que yo claramente se lo estoy entendiendo. ¿Me están escuchando? Entonces, ¿qué pasó qué pasó en Pentecostés, en Shavuot? ¿Qué fue lo que pasó? Que vinieron judíos que se habían criado como Pablo en otras ciudades que no eran Jerusalén y tenían varios idiomas. Fuera del hebreo, también tenían otros idiomas. Entonces, cuando escucharon a los apóstoles que estaban hablando lenguas, entendieron. En el lenguaje de donde venían las maravillas del Eterno, estaban entendiendo claramente lo que los apóstoles estaban hablando. Volvamos otra vez a las lenguas. Volvamos otra vez a las lenguas. Antes que las lenguas vinieran, ¿cuál es la lengua básica de todos los idiomas? El hebreo, pero el diablo le ha dicho a todo el mundo que el hebreo es una lengua muerta. Mentira del diablo. Como todas sus mentiras, el hebreo es lengua viva. Porque hay un pueblo que lo habla milenariamente, lo habla y lo sigue hablando. Y es más, cuando venga el milenio, el lenguaje del Mashiach va a ser el hebreo. Todos vamos a hablar hebreo. Porque es la lengua del reino, es la lengua de Adán, es la lengua del milenio. Y si el milenio va a ser otra vez como en los tiempos de Adán, pues obviamente que el hebreo tiene que ser hablado. Y eso fue lo que habló Sofonías, capítulo 3, verso 9, creo que es, Sofonías 3:9. ¿Qué dice Sofonías 3:9, Gerardo? Dice la palabra que le dará todas las naciones nuevamente el lenguaje puro. ¿Cuál es el lenguaje puro? El hebreo. Para que invoquemos su nombre. Amén. Entonces, ¿cuál es el idioma que se va a hablar en el milenio? El hebreo. ¿Y cuál es el idioma básico para poder entender la escritura? El hebreo. Porque si usted empieza a estudiar griego y empieza a estudiar español, pues va a aprender, porque hay Biblias traducidas. Pero si va al hebreo, a la Torah en hebreo, usted va a entender mejor, porque no lo están engañando. Es como todos los planos. Si usted, por ejemplo, es electricista y es piloto, todos los planos vienen en el lenguaje gringo. Hay planos que son gringos.
Por ejemplo, el que pilotea tiene que hablar inglés, así sea chino, japonés, astronauta tiene que hablar inglés, porque todas las leyes de aeronáutica y de aviación, todas son gringas. Entonces imagínese una persona piloteando un avión, y sin saber hablar inglés. Lo mismo pasa, hermano. Nosotros queremos entender bien la Biblia, pero si no vamos al hebreo, recuerden que estamos estudiando un libro que es judío. ¿A quién el Señor le dio ese libro? A su pueblo. Al pueblo de Israel le dio la Torá. Y si nosotros no estudiamos el hebreo, vamos a entender obviamente, pero vamos a quedar incompletos con una revelación incompleta. ¿Está claro? ¿Cuántos aplauden su nombre? Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, verso 40. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. ¿Aló? Entonces, ¿cuál era el idioma oficial de Pablo? ¿Cuál era el idioma oficial de Pablo? Hey, estoy preguntando, hermanos, por favor, gracias. ¿Cuál era la lengua de Pablo? Habló en lengua hebrea. ¿Cuál era el lenguaje de los apóstoles? El hebreo, porque ellos eran de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo me van a decir chisas? ¿Cómo me van a decir? Me van a decir God. ¿Cómo vamos a decirle al Señor Lord? ¿Cómo vamos a ponerle nombres gringos, griegos, romanos a los nombres puros y santos que tienen un lenguaje revelado que es el hebreo? ¿Cuántos le alaban? Entonces mire lo que dice acá. Habló en lengua hebrea. Diga conmigo, habló en lengua hebrea. Ahí no estaba hablando chino, no estaba hablando inglés. Entonces, ¿qué es lo que creemos los mesiánicos? Que el Nuevo Testamento no es como dicen los cristianos, que fue escrito en griego. Sí hubo traducciones, obviamente, al latín. Creemos que San Jerónimo en el siglo V sacó la primera Biblia. ¿Sabe cuándo vino la primera Biblia? ¿Cuándo vino la primera Biblia? ¿Alguien me puede decir cuándo vino la primera Biblia y quién creó la primera Biblia? ¿Y quién tradujo la primera Biblia? San Jerónimo. Y sacó la famosa Vulgata. Sacó la Vulgata, búsquelo en la Wikipedia. Creador de la Vulgata. La Septuaginta no, la Septuaginta es diferente. Son 300 años antes del Mesías, que la tradujeron 70 rabinos enviados por Ptolomeo, porque él quería en Alejandría él quería tener la Torá, el libro de los judíos, como una obra universal, pero en el idioma griego de los intelectuales. No estoy hablando de la Torá, estoy hablando de la Biblia, que ya es Nuevo Testamento con Viejo Testamento, como dicen los cristianos. Entonces, el que sacó la primera Biblia, ¿cómo se llamó? ¿Y quién fue el primero que hizo la primera impresión? En la primera imprenta que creó, Gutenberg. Fue el primero que sacó la primera Biblia impresa. Y al primero que quemó la Iglesia Católica por hereje fue a él. ¿Por qué? Porque hizo impresa la primera Biblia. Lo quemaron por hereje. Imagínense qué ignorancia, matar a una persona porque hace la impresión de la primera Biblia. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde la iglesia ha cometido tantas barbaridades? Por eso es que la Iglesia Católica, con todo el respeto de los católicos, ha sido la más sanguinaria,
la más bárbara, la más brutal, la que ha cometido tantos genocidios y barbaridades, arbitrariedades a través de la historia, y es la madre del oscurantismo. ¿Aló? Si Lutero no hace la reforma, todavía estuviéramos en la edad de piedra. Pero la reforma ayudó para que viniera el renacimiento. ¿Aló? Y se despertaran nuevamente las artes y los descubrimientos científicos, porque los grandes genios como Galileo Galilei y Newton y Voltaire y qué sé yo, todos los grandes genios que han existido fueron tratados de brujos. Fueron tratados de brujos porque tenían conocimiento. Miguel Ángel le tocó ser bastante prudente, porque la Iglesia Católica, mira, era veedora, reprimía, perseguía a los grandes genios porque pensaban que todo lo que ellos descubrían era brujería. ¿Me está comprendiendo? Porque fue una iglesia que metió el mito, restringió a la humanidad, la dilató, la atrasó. Y lamentablemente los predicadores no tocan estos temas porque son muy secularistas y no quieren herir, ni golpear, ni despertar susceptibilidad. Pero la historia no se puede tapar con un dedo. La historia seguirá hablando, y eso está registrado en los anales de la historia. Todas las barbaridades y brutalidades que ha cometido este sistema romano. Muchas gracias. Hechos de los Apóstoles. Entonces podemos apreciar que la lengua de los apóstoles era ¿qué? La lengua hebrea. Entonces, ¿cómo nos vienen a decir? ¿Cómo nos vienen a decir que los apóstoles hablaron griego, que los apóstoles escribieron en griego? Si el más intelectual era Pablo, era políglota, pero su lengua era la lengua hebrea. Más adelante, cuando estudiemos, nos vamos a dar cuenta, cuando él se encuentra con Yeshua y lo tumba del caballo, Yeshua le habla en hebreo. Y le dice, ¿cómo te llamas? Le pregunta al Señor, ¿cómo te llamas? Y él le dice en lengua hebrea, yo soy Jesucristo al que tú persigues. ¿Verdad que sí? No, no le dice, porque si le está diciendo en lengua hebrea, ¿cómo va a decir que yo me llamo Jesucristo? Jesucristo es un nombre latino. Es como que yo sea colombiano y tú me digas, ¿y cómo te llamas? Y yo le diga Rockefeller. ¿Me está comprendiendo? Entonces son barbarismos que los amanuenses, ¿tú sabes qué es un amanuense? Los traductores han cometido en las diferentes traducciones que se han hecho de la Biblia. Si a mí me dicen, ¿cuál es la mejor Biblia que hay? Yo le digo, ninguna todavía es fidedigna. Pero ella sigue siendo la palabra del Eterno. ¿Por qué yo respeto la Biblia? Porque con errores y todo que le han metido los traductores, el Eterno sigue rescatando gente, el Eterno sigue sanando gente, el Eterno sigue echando fuera demonios, el Eterno se sigue glorificando, aún y todo con este libro que la mano del hombre lo ha tergiversado. ¿Cuántos le alaban?